en el Palacio Nacional con la participación de un conjunto de instituciones privadas y el Estado y partidos políticos pequeños, porque los grandes partidos políticos ya estuvieron de firmar el pacto, aunque no han criticado el contenido del mismo. El pacto es, damas y caballeros, para unificar una política migratoria, una política de relaciones con nuestro vecino Haití, la República de Haití, y plantea una serie de ejes fundamentales. Hay mucha retórica ahí, con la que nadie, mucha retórica, pocas cosas en concreto, y de cómo implementarla, pero ese es un esfuerzo que ha hecho el gobierno por integrar a otros sectores a la política frente a Haití, la política dominicana frente a Haití. No sé qué te pareció. Sí, ¿no? Ya tú lo has dicho, mucha retórica. Yo, por ejemplo, veía que uno de esos ejes hablaba de regularizar y exigir que se regularice a los extranjeros aquí en República Dominicana, pero ahí, Adalberto, yo veo mucha incoherencia, porque ahora mismo si hay un extranjero aquí, digámoslo, un haitiano o una haitiana, y tiene documentos vencidos, el Estado Dominicano no le ofrece ninguna alternativa. Aquí se inició en el gobierno de Danilo Medina un plan de regularización, que ustedes saben se hizo después de aquella sentencia para mí fatídica del Tribunal Constitucional, y ese plan, cuando entró esta gestión, se quedó en el limbo. Ya en la gestión anterior se ejecutó con muchísimas trabas, con muchísimas debilidades, pero esta gestión prometió una auditoría de Alberto y eso se quedó en el aire, y hoy día hay muchísimos extranjeros que residen aquí en República Dominicana y que no tienen alternativa para regularizarse. Y a veces, Adalberto, yo escucho a algunos actores y actrices que dicen, no, porque es que el extranjero que viene o la mujer que viene, es que lo tenemos aquí. Ayer, por ejemplo, la Pucamaima publicó un estudio que hicieron estudiantes de esa universidad que hablaba de que hay una gran cantidad de esos nacionales haitianos que tienen entre 10 y 20 años viviendo aquí en República Dominicana. Entonces, al final, yo creo que es un pacto, como tú dices, que tiene mucha retórica, pero que lamentablemente no veo cómo es eso que se pactó ahí se va a convertir en una política real y se va a ejecutar. Así es, bueno, ojalá podamos avanzar en eso, en ese proceso, porque la verdad es que la República Dominicana está recibiendo una carga bastante alta de haitianos que vienen aquí en busca de mejor vida. Que vienen y los traen. Que vienen y lo traen. Pero en los últimos tiempos hay que decir que ellos vienen. Sí, ellos vienen como quieran, porque ellos pagan el peaje, pagan lo que sea. La época en que eran pactos interestatales ya pasó hace mucho. Pero los hubo. Porque hay que decir que la industria azucarera se sostuvo, siempre se ha sostenido principalmente con la mano de obra haitiana, y su auge en el siglo pasado, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, el auge de la industria azucarera, que se convirtió en casi la columna vertebral de la economía dominicana, ese auge se sustentaba en ese trabajo migratorio y se firmaban acuerdos entre los gobiernos dominicanos y los haitianos y el haitiano para facilitar esa traída masiva de haitianos. Yo vi una de mis experiencias periodísticas más inolvidables, no positiva, sino negativa, la viví cuando en el año 1991 un camión repleto de haitianos se precipitó a la altura del kilómetro 40 de la autopista Duarte, cerca de Villa Altagracia. Y murieron ahí 52 personas que venían en el camión. Terrible. Pero entre los que murieron habían 2 militares, 2 guardias que lo traían. Que era quienes lo traían. Que eran quienes lo traían, y ahí traían también la lista y a quién iban. Y decía, el dinero que hay que pagar, devuélvanselo al portador de la carta. Eran para el Consejo Estatal del Azúcar que iban, era para el ingenio Río Jaina, pero firmado por un capitán del ejército, la carta. Y entonces ese era un tráfico normal. ¿Sí? Lo llevaban a trabajar, y los haitianos contentos porque era una oportunidad para conseguir un dinerito para ellos y su familia. Milice, pero es un tráfico. Y hubo un escándalo alrededor de ese acontecimiento en el que murieron esa cantidad de haitianos tan elevada, de personas tan elevadas, 50 haitianos y 2 dominicanos militares.
Eso fue en el 91, recuerdo, en el kilómetro 40, la autopista Duarte, que se precipitaron por una hondonada que hay. Ahí eso lo voy a recordar, pero eso era, óigame, cuando ocurren situaciones como esas se hablan escándalos, pero no se paró el tráfico de haitianos, de braceros haitianos para la industria azucarera. El tema es que la sociedad dominicana se ha ido desarrollando, ha ido creciendo en muchos otros ámbitos y requiriendo de mano de obra, lo que le llaman mano de obra bruta, no calificada, la cual no está disponible en la República Dominicana, porque la gente prefiere armar un negocito antes de trabajar en esas cosas duras. Dedicarse al motoconcho, poner un salón de belleza, si sea pequeño. El dominicano emprende en otras áreas. Pero es muy importante que el Estado dominicano tenga una política definida frente al tema migratorio. Pero más importante que se cumpla, porque aquí hay políticas que no se cumplen. Pero esto de la migración, hay mucha confusión. Hay muchas interpretaciones, hay muchas actitudes, muchos excesos. De todo, y eso hay que resolverlo. Ese es un tema. De todos modos, yo creo que hay interesante el intento de unificar, porque ahora mismo Haití está unificado en sus posiciones antidominicana, básicamente, porque tampoco tiene una política. No, en Haití no hay política de nada, pero ahora mismo hay un sentimiento de unificación frente a uno de los puntos de inflexión que estamos presentando, que es el tema del canal, la construcción del canal sobre el río Masacre aquí en República Dominicana, ¿no? De modo que el intento de unificar es correcto. No obstante, los partidos de oposición, los principales tuviste que no fueron, porque hay que decir, esto pasa también en el marco de un contexto electoral donde parte de la oposición sentirá que el gobierno le ha robado el discurso. Bueno, y hay un celo también político electoral con este tema. Ajá. Al presidente Abinader le acusa a la oposición de estar haciendo politiquería con este tema, y tú recuerdas que este era el principal tema del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Pero fíjate cómo son las cosas. Si tú viste las imágenes, ahí estaban los vinchos. Por supuesto. Los vinchos estaban antes aliados con otra parcela política. Sí. Su aliado principal lo fue durante mucho tiempo el expresidente Leonel Fernández. Correcto. Y luego Danilo. Pelean con uno y con otro y ahora encuentran afinidad en el actual gobierno, porque en realidad el actual gobierno ha aplicado la política que los vinchos siempre han estado impulsando, Millicent, que es de dureza, ¿verdad? Mano dura contra los inmigrantes haitianos que tanto daño, según ellos, le han causado al pueblo dominicano. Millicent, hablando de la agenda del día de ayer, tanto tú como yo estuvimos presentes en el anuncio formal que hizo ya Educa de su congreso, una especie de congreso educativo, un foro nacional de educación que lo viene haciendo durante casi 3 décadas. Así es. Educa con el apoyo financiero del Banco Popular. Es interesante el foro porque permite debatir los temas coyunturales y estructurales del sistema educativo dominicano, y participa mucha gente, sobre todo gente vinculada al sector educativo. Ahora se va a realizar en noviembre, el próximo. Ayer hubo una exposición interesante de parte del director ejecutivo de Educa. En esa exposición plantea un poco la línea de Educa. A mí me sorprendió porque esta vez fue sin pelos y señales que manifestaron cuál es la intención principal o la estrategia que según Educa debería de seguirse para superar un problema que es viejo y que el 4% no ha resuelto, que es la baja calidad de la educación. Ya no estamos hablando de cobertura, aunque falta también una cobertura universal, pero no se habla de cobertura, sino de la calidad, cómo mejoramos la calidad educativa. Educa plantea que el camino que se está siguiendo es equivocado, que es errado, y está planteando básicamente que el Estado debe de ceder a la participación del sector privado, aunque hablan a nombre de las familias educativas que también deben de participar en esto. Y piensa que el estado de bienestar al que se aspiró en América Latina y que se implementó en Europa, en otros países, ha fracasado y que hay que crear
un nuevo estado, ¿verdad? Yo no sé qué te parece todo esto. Hubo críticas muy fuertes. Educa ha estado enfrentada en posiciones con la Asociación Dominicana de Profesores, sí. Pero ayer me pareció que estaba muy beligerante contra la ADP, porque tanto la presidenta de Educa como el director ejecutivo arremetieron contra la Asociación Dominicana de Profesores, sobre todo porque en la ADP todavía hay grupos que persisten en la paralización de la docencia, con motivos justificados o no, pero es un método que ese método de verdad que se agotó. Sí, ese sí se agotó porque afecta a la población, no al Estado dominicano. Sí. Y además que la ADP se ha comprometido a no usar ese mecanismo como herramienta de lucha. Pero me parecieron muy fuertes las posiciones, porque déjenme decirle, no sé lo que tú crees, Milice, pero yo estoy convencido. Sin los maestros y maestras es imposible cambiar el sistema educativo y mejorar la calidad de la educación, que es el gran reto que tenemos hoy en día. Hay que contar con los maestros y las maestras para eso. Claro. Y una actitud beligerante contra un sindicato tan fuerte como el ADP no nos conduce, creo, a corto plazo por lo menos, corto y mediano plazo, no nos conduce a ningún lugar seguro a la conquista de esa meta. Entonces debería de suavizarse un poco y plantearse al revés. Yo soy de lo que creo que la ADP tiene que rectificar. Sí, lo hemos dicho. Lo hemos dicho muchísimas veces, pero con ello hay que dialogarlo, enfrentarlo. Ahora, cuando se pasan de la raya, la sociedad debe pararse en dos patas para enfrentarlo, definitivamente. Pero creo que en la ADP hay muchos maestros sensatos también. Hay un tema que nunca se ha querido reconocer, que ha pasado en los últimos tiempos, y es que ya no tenemos maestros empíricos. Están formados todos. Ya todo el que está en las escuelas es egresó de una universidad, algo tuvo que aprender, claro, independientemente de la deficiencia. Y además otra cosa que también se resaltó en el evento, hay juventud dando clases. Y muchas mujeres. Y muchas mujeres. Pero las mujeres siempre han existido. Sí, ha sido otra Pero el hecho de que una avalancha de jóvenes hayan entrado al sistema educativo da la oportunidad para formarlo. Porque ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Votarlo? ¿O capacitarlo y ponerlo a trabajar en función del interés público y del interés nacional? Esa es una situación. Debe ser capacitarlo porque ya hay una inversión del Estado. Hay muchos de estos egresados que se han formado con las becas que da el Estado Dominicano. El Estado está metiendo mucho dinero en eso. Muchísimo dinero, claro. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. No obstante, yo creo que hay que hacer una reflexión. Lo que está pasando con la educación dominicana, Adalberto, es trágico. Fíjate cómo también en esa presentación se exponía algo que ya todos sabemos, que pese a que el Estado Dominicano está invirtiendo mucho más, ya tenemos prácticamente una década, un poquito más de una década, invirtiendo 4% del PIB en educación. Cuando tú ves los resultados, Adalberto, y se presentaba una gráfica, está estancado el aprendizaje, por ejemplo, en matemáticas o el aprendizaje en lengua española. Hemos mejorado un poquito en cuanto a lectura comprensiva se refiere, pero todavía muy por debajo del nivel satisfactorio. Y cada vez yo siento, Adalberto, que crece una corriente de que hay que revisar esa inversión en educación. Aquí la semana pasada tuvimos tanto al director de presupuesto, José Rijo Presbón, como al presidente del CONET, y ambos coincidían en señalar cómo aumenta de manera astronómica lo que se invierte en educación y no se ven los resultados. Ahora bien, yo siento que también hay otras prioridades que merecen atención, en el caso, por ejemplo, de la salud. Yo creo que como Estado tenemos que darnos la oportunidad de discutir eso. Pero estoy muy de acuerdo contigo, y lo comentábamos justamente ahí en la mesa, de que el enfoque de tú plantear el agotamiento del estado del bienestar social, eso no es correcto, porque el otro modelo, lo que se propone, que es la privatización, ese modelo también ha fracasado. Totalmente. Aquí se usó ese modelo, por ejemplo, en el sector eléctrico. ¿Y qué pasó en el sector eléctrico? Al final también fracasó. O sea, yo creo que la apuesta debería ser a que el Estado cumpla su rol sin politiquería, sin politización, que es uno de los temas que ha impedido que esta inversión del 4% para educación pues impacte en la calidad educativa. Bueno, ahí hay temas que hay que tratar, porque yo creo que
en educación ha hecho falta fortalecer la gerencia. Claro. Y la gerencia no solamente está arriba, en la cúpula. No, en el está en territorio, en el ahí, territorio. claro, Adalberto. Está requete demostrado que el cambio continuo de los directores distritales, que son los que en una demarcación determinada conducen la política Claro, educativa, sí. el cambio de partido, la politización que tienen, no le hace bien para nada a la educación, porque no se tiene ni la capacidad ni la autoridad suficiente para garantizar que a los niveles más bajos las cosas funcionen bien. Sí, sí. Y eso lo tenemos presente. O sea, los directores distritales que se intentó elegirlo por concurso en un momento determinado. Y creo que la vía correcta Es lo correcto. se echó para atrás todo Sí, esto. Y sí. se nombra por una decisión de quien esté encima del poder, que normalmente es una decisión política. Sí, claro. Partidaria, o sea, no política, sino partidaria. Partidaria. Eso tiene que resolverse. La eficiencia tiene que mejorar, ¿verdad? Los directores de escuela, las directoras de escuelas, el personal técnico que trabaja en los distritos escolares, tiene que ser de mayor calidad Totalmente. y tiene que tener estabilidad en sus puestos, claro. como lo tienen los maestros y las maestras. No puede ser cambiado cada vez 4 años. No, cada 4 años no. A veces Si menos, cambian, porque si cambia claro, el ministro. porque ahora mismo cambiaron. En el mismo partido, en el pero hay mismo partido, cambios. eso Y anteriormente es que también. No, Sí. no. Entonces Terrible. eso lo podemos resolver porque Sí, tiene que mejorar la gerencia, Claro. la gerencia educativa. Yo creo que hay cambios importantes y además hay medidas que tendrán que impactar positivamente en la calidad de educación que se han estado tomando. Ya lo del desayuno y el almuerzo escolar es una resuelto. norma. Eso está resuelto. Entonces eso ayuda bastante. Sí. El hecho de que se baje la edad para entrar a las escuelas Importantísimo, es importantísimo, importantísimo. porque el problema es que nuestros niños, los pobres, entran a una edad tardía a las escuelas, 5 años. Sí. Ahora estamos hablando de 3 años, ¿verdad? Y esto es sumamente importante. Segundo, que es también importante, el suministro de Sí, de uniforme escolar, uniformes, también tiene que libros, mejorar, porque los mochilas. uniformes y los libros se han estado dando, pero de manera parcial. Sí. Parcial. No me ha convencido a mí el hecho de que aquí no hay fábricas suficientes y que no se debe Eso es importar. lo que hay que planificar. Tienen todo un eso año tiene para que planificar resolverse. esa producción. Y hay que mejorar, señoras y señores, la calidad del gasto en educación. Claro, eso es. Hay que mejorar la calidad del gasto. No puede ser, me da la gana de mí. Mira, en la pandemia, tú sabes todos los aparatos que se compraron. Antes, durante y después de la aparato, como Sí. son computadoras, Sí, tabletas. tabletas, etcétera, Sí, y no ¿Cuál es el uso que se le no está se le ha dado el a uso eso? adecuado. Muchos muchachos lo que hacen es jugar con esas Oye, tabletas. eso, terrible. Definitivamente. Entonces, todo esto tiene que ser revisado y manejar más estrictamente el dinero. No crean ustedes un 4% suficiente para atender los requerimientos de una sociedad que va creciendo en población, pero también en economía. Entonces, se requiere cada vez más aulas, mejores aulas, más personal. Ya educación estamos hablando de que tiene casi 130,000 maestros y solamente maestras. maestros. Eso es mucho. mucha Es un gente. personal difícil. Y eso hay que manejarlo con criterios estrictamente gerenciales, técnicos, con una política educativa clara. Y creo que eso lo podemos hacer en el marco de este Estado. El Estado tiene que tener autoridad además para trazar políticas. Y justamente esa capacidad para trazar políticas, diseñar políticas macro en una sociedad dominicana y buscar el equilibrio entre los distintos actores de la sociedad, Es un rol del Estado. es un error del Estado. El Estado Y no eso puede renunciar a pero ese rol. Pero no ha estado renunciando, se ha No estado puede. debilitando. Sí. Millicent. Entonces ese es el problema. Ese es el gran problema, Ese es el problema. Darwin. Ese es el gran problema que tiene el Estado dominicano. El Estado lo han secuestrado además. El Estado ya no está dirigido principalmente por expertos y expertas en asuntos públicos. Son confederación de intereses los que han ido al Estado, en muchos De casos, intereses varios. varios, Sí. a garantizar el crecimiento de esos intereses o el fortalecimiento de esos intereses. Y el Estado tú lo ves incapaz para tomar decisiones frente a temas tan claves como el mismo tema de la educación. Ahí, sin embargo, en la educación, fíjense cuál es el tema, el debate, ya no es con los colegios privados, porque sin que el Estado hiciera nada,
Mucha de la gente, del personal que trabajaba en los colegios privados y de estudiantes que estaban en colegios privados se han ido para el sector público. Ahí el tema está con los insumos que se manejan. Y esto de los autobuses, esto de los libros, esto de la alimentación. Oye, me está alimentando al sector privado. Claro. Pero el Estado tiene que trazar las pautas para eso y tiene que eficientizar y transparentar los negocios que se hacen entre el Estado y el sector privado. Fíjate, ¿cuál es la crítica mayor que hemos tenido en esta gestión educativa? A lo que tiene que ver con los libros. Sí. ¿Quién lo imprime? ¿Quién lo diseña? No quién lo imprime. Porque sigue imprimiendo en el sector privado. Pero ¿quién lo diseña? ¿Quién lo diseña? Aquí se ha planteado algo que parece interesantísimo, que sea el ministerio en coordinación con las universidades, los formadores de profesores y currículos, que se supone que es donde están los especialistas más importantes del país. Porque en el esquema anterior están los negociantes más importantes, no los especialistas. Y bueno, esa lucha viene, ese tema viene, pero qué bueno que se siga reflexionando. Ahí hay un punto para debatirlo a nivel nacional, que lo ha planteado Educa, y ojalá se pueda hacer esa discusión con alguna calma. Hay otros temas, sí hay otros temas que discutir, Mílice, que se plantearon en el día de ayer, y tenemos que tomar algunos minutos para ellos. Mira, también se produjo ayer un acto de reconocimiento. Usted y yo tuvimos un día activo. Sí, un acto de reconocimiento a un grupo de 12 periodistas. Ay, sí. Bueno, son 24, porque también se están reconociendo a periodistas que fueron entrevistados por periodistas, o que fueron entrevistadores de periodistas, y ahí entonces estamos hablando de 24. Sí. Este es un acto auspiciado por el Banco de Reserva, que anunció también que las entrevistas que se le hicieron a estos periodistas van a ser entregadas a la sociedad de manera televisiva y también a través de un libro. Sí, Reservas del Periodismo. Reserva del Periodismo se llama en ambos casos. Así es. Y fue bastante interesante compartir ayer con periodistas de la talla de Miguel Franjul, Nuria Piera, bienvenido Álvarez Vega, que no deja su trabajo por nada, absolutamente por nada. Ese sí es un periodista consagrado al tiempo completo de su función, pero él tiene que ceder ya, porque la que estamos PM, y él está PM, tenemos ya que ir haciendo la transición para que otros puedan hacer el periódico. Margarita Cordero, Altagracia Salazar, Juan Bolívar Díaz, que lo trajeron. Lo trajeron a Juan Gari. Lo trajeron a Percio Maldonado, Dani Alcántara. ¿Quiénes son los otros? Uchilora. El compañero Uchilora. Nuria Piera. Nuria, sí, ya la mencioné. Sí. Margarita Cordero la mencioné. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí está. Ramón de Luna. Ramón de Luna. Santiaguero, Ramón de Luna, claro. Qué interesante, qué merecido reconocimiento. Se quedaron muchos periodistas que han tenido una trayectoria súper importante, pero eso siempre ocurre. Ellos dijeron que este es el primer tomo. Sí, es una primera porque hay gente como Ercilio Veloso Burgos, está vivo. Es un ícono del buen periodismo, un ícono del periodismo democrático, de los constructores de la democracia. Y él surgió, miren, en la Revolución de Abril el hombre estaba ejerciendo periodismo del lado de los constitucionalistas. Y luego en los 12 años de Balaguer, con El Pueblo Cuestiona. Y sigue todavía en la televisión Ercilio Veloso Burgos. Creo que se olvidan y no hay que esperar que pase lo contrario, eso pasa. Pero hay esas ausencias que deben de ser tomadas en cuenta para una próxima edición de esto. Hay que felicitar al Banco de Reserva por esta iniciativa, Mílice. Ahora sí, pausa, maestro. Vamos a pausar entonces. Así es, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar conversando con dos representantes de la Alianza por el Derecho a la Salud, me refiero a ADESA. Alba Reyes y Felipe Fortín estarán aquí en Uno más Uno. Así que le invitamos a mantener la sintonía después de esta breve y pequeña pausa.